eres nuestra roca inconmovible, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti confiamos. En el día que tememos, a ti clamamos. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca has fallado, eres Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca has fallado, eres Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a terminar hoy con el capítulo 5. Y en esta porción, en este capítulo, hemos estado hablando acerca de vivir en santidad, en un llamado de Dios a la iglesia en Éfeso y a cada uno de nosotros, a que aquello que sucedió en un nuevo nacimiento, en una aplicación del Señor en la vida de los hijos de Dios, de su poder para regenerarnos, traerá un fruto. Hay una doble bendición, una razón por la cual Dios nos da estas indicaciones. La primera es porque a nuestra mente nos queda claro hacia dónde nos tenemos que dirigir. Aun cuando sabemos que hay una acción regeneradora del Señor, también Dios nos coloca a nuestra voluntad, a nuestro intelecto, conocimiento para guiar nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo tengo que saber distinguir qué es lo que a Dios le agrada de acuerdo a su palabra y qué no le agrada para tomar decisiones en favor de un amor verdadero y una adoración verdadera al Señor. Vivimos en un mundo que trata de golpearnos intelectualmente para alejarnos de esas verdades y para evitar la confusión precisamente en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia atacada por la idolatría y por ideas paganas. Pues viene un direccionamiento del Señor en donde ahora nosotros tenemos la capacidad de obedecer. Y en otro sentido también nos sirve dentro de la iglesia para distinguir a aquellos que están dando un verdadero fruto de un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver aquí que el Señor nos está hablando, como ya lo vimos las últimas dos ocasiones, acerca de la relación matrimonial. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber también que cualquier cosa que hagamos fuera del diseño divino va a causar conflicto, va a causar dolor, va a causar problemas. El problema más grave de esta situación es que los hombres alejados de Dios, independientes de Dios, y esa es la influencia que recibimos, que hablaba ya hace un momento del mundo, ni siquiera hay capacidad para entender cuál es la raíz de los conflictos que estamos viendo en las situaciones de desobediencia a Dios. El ejemplo muy claro es el matrimonio que estamos viviendo actualmente, una crisis familiar, una crisis matrimonial. La gente ya no se quiere casar y los que se casan viven en total insatisfacción. Viven muchos en una mentalidad de querer abandonar. Hay separaciones en muchos de los casos, demasiados divorcios en el mundo. Todo vemos que hay un ataque frontal hacia el matrimonio.
Pero vamos a darnos cuenta que no es solo hacia el matrimonio, sino, repito, a todo lo que Dios ha creado. El hombre en su orgullo ha querido definir sus propias razones, ha querido definir cuando hay problemas sus propias soluciones. Todo esto es muy engañoso, porque ciertamente hay cosas que el hombre comienza a hacer y que apaciguan la conciencia. Esa parte que Dios creó en nosotros, dice Romanos 2, que está acusándonos, diciéndonos lo que está equivocado, lo que está mal. Hay soluciones que pueden aligerar las cargas. Por ejemplo, si tú preguntas si vas con un terapeuta, te va a decir, no, pues en esas condiciones, sí, divórciate, es lo mejor, ten sanidad mental, aléjate de lo tóxico. Y frases como por el estilo es lo que estamos viendo en esta corriente cultural de nuestro tiempo. Ciertamente esas soluciones pueden inclusive aliviar algunos dolores, pero nunca están dirigidos hacia el origen del problema. No están acertando en el problema realmente. Lo que está sucediendo es que solamente se la pasan desplazando el verdadero conflicto de una situación a otra. Una persona que termina divorciada dice, bueno, pues es que yo sé, cometí algunos errores acá, escogí mal, y comienzo otro y la tendencia es a lo mismo, a un fracaso. Y vemos que personas que ya terminan como la mujer samaritana, 4, 5 matrimonios, y después, pues mejor ya ni me caso, ya para qué, ¿no? Ya mejor facilitamos las cosas. Se desplaza de una dependencia a otra. Programas parece que de rehabilitación en el hombre, en la humanidad, que solamente, repito, te quitan tal vez el problema del alcohol, pero te lo dirigen al tabaquismo. Se quitan de una situación de dependencia de una persona, pero ahora se vuelven dependientes de la marihuana y cosas por el estilo. El asunto grave es que se la pasa el hombre siempre rechazando a Dios. El matrimonio es un claro ejemplo de todo esto. Y vemos cómo se ha corrompido lo que el matrimonio es. ¿Para qué Dios lo creó? ¿Cómo es vivir en él? Y por eso las instrucciones que Dios nos da, la luz que Dios nos da en su palabra. Por eso en la vida cristiana hay un llamado en la escritura enfático. Y lo vemos desde Jesucristo cuando le preguntan acerca del divorcio, ¿qué tiene que decir? Regresar al diseño original. A ver, ¿cómo Dios creó todo? Y dice ahí el Señor, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Él le añade todavía, dice, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es muy importante lo que Cristo dijo. Y ahora el apóstol Pablo nos enseña el propósito final y eterno que se ejemplifica en el matrimonio terrenal. Que la iglesia vivamos unidos con Cristo por toda la eternidad y disfrutando esta relación. Jonathan Edwards, un pastor americano del tiempo del siglo XIX, decía estas palabras. Él pasó una corriente que se llamó en los Estados Unidos de los puritanos, hombres que tomaron la decisión de vivir en santidad, de seguir lo que la palabra de Dios decía. Y la enciclopedia británica dice de Jonathan Edwards, el hombre más sabio e inteligente de los Estados Unidos. Así se hablaba de Jonathan Edwards, y eso lo dice, repito, la enciclopedia británica, así lo describe. Dijo esta frase que es importante para que nosotros la consideremos. Dios crea el mundo para que su espíritu preparase una esposa para su hijo. Después creó el matrimonio para que refleje la razón para la que creó al mundo. Vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 31, en donde el apóstol Pablo nos muestra, como ya lo hemos estado viendo, ciertamente lo que implica este reflejo que nos dice el pastor Jonathan Edwards acerca del matrimonio, y que como hijos de Dios
Tenemos que elevar completamente nuestra perspectiva de lo que eso significa. Que nosotros podamos hablar acerca del matrimonio, que nosotros podamos vivir en relación al matrimonio y que podamos compartir sobre todo a esta generación que se le está haciendo muy fácil menospreciar esto que Dios creó. Y el apóstol Pablo, entonces llegamos allá al versículo 31, que hace lo mismo que hizo Cristo. Recordar Génesis 2:24. Esto lo recuerda, lo hace Cristo en Mateo 19, lo vemos Marcos 10, que es un pasaje paralelo, y aquí en Efesios 5:31 nuevamente toma como referencia al apóstol y nos recuerda la definición de la creación de Dios del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Unidad hermosa. Unidad hermosa. Porque es lo que en dos palabras podríamos nosotros relacionar o definir lo que el matrimonio es, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Efesios 5:31. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra que nos has entregado y te rogamos que nos las presentes clara, Señor, en nuestra mente, para hacerte obedientes, para hacerte, Señor, que podamos ser adoradores, exaltadores, no tan solo con nuestra voz, sino también con nuestros hechos. Y los que estamos casados podamos, Dios, vivir de una manera piadosa, que podamos darnos cuenta de la importancia de lo que el matrimonio representa. Te bendecimos, danos esa sabiduría, te lo pedimos, danos la fuerza, la gracia para vivir así. Los que estamos casados, también los que están, Señor, solteros, los que no tienen una pareja, que de igual manera podamos nosotros entender lo sublime y maravilloso que es el matrimonio y así lo podamos compartir con otras personas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos, amén. La unidad matrimonial, la relación matrimonial que implica la unión entre un hombre y una mujer, es una creación de Dios, es creada por el Señor y es maravillosamente hermosa. Y tal vez tú estás escuchando esto, inmediatamente piensas en cómo te fue en tu matrimonio, en cómo estás viviendo y puedes decir, ¿de qué estás hablando, pastor? Oye, no me representa. Esas palabras no son realidad. Bueno, lo que Dios creó es hermoso. Eclesiastés 3:11 lo dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios hizo es hermoso. Recordamos cuando el Señor terminaba un día, ahí en Génesis 1, y todo lo que había creado, Él voltea, lo revisa, y ¿qué dice Dios acerca de eso? Que era bueno. Y vio Dios que era bueno. No tan solo lo dijo, lo vio, lo pudo revisar, lo pudo certificar. Igual manera cuando crea el Señor al hombre y a la mujer y define esta relación matrimonial, de igual manera Dios dice de todo eso que fue bueno. Toma un día completo el Señor y que nos implica para nosotros que hagamos lo mismo en contemplar ahora todo lo que Dios creó, porque vio Dios que era bueno. El predicador dice lo mismo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En Romanos 1 nos habla el Señor acerca de que toda la creación
es algo que hemos denominado teológicamente como la revelación general de Dios. En el Salmo 19 también el salmista expresaba esto, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo ahí en Romanos 1 hablaba de eso, hablaba de que la creación es un testimonio de Dios mismo, y el hombre fue tan incapaz de reconocerlo que adoraba la creación, adora la creación, admira la creación, pero no al Creador. Eso es lamentable. Sin embargo, queda como un sello, queda como un registro en relación a quién es Dios, y por eso Dios juzgará a la humanidad. Toda la creación es una revelación general de Dios para la humanidad, porque fue creada perfecta. Vemos que el pecado hizo un trabajo de corrupción sobre lo creado y vino a distorsionar también todas las cosas. Distorsionó el corazón del hombre, trayendo lo que denomino todos los autos. El autoengaño, el hombre comienza a autoengañarse ahí en Génesis 3 cuando entra el pecado y cree que tiene la solución a su problema. Viene la autonomía, que es yo me gobierno a mí mismo, yo decido. La autodeterminación, yo tomo, ¿verdad?, los conceptos, yo los defino. La autosatisfacción, yo creo que puedo hacer lo necesario para satisfacerme. Y vemos al hombre inmediatamente, pasan algunos años y vemos al hombre ya tan desviado de Dios que comienzan a ponerse de acuerdo: vamos a hacer una torre en la cual nosotros podamos, ¿verdad? Si viene un diluvio, pues no importa, no nos vamos a morir. Ahora sí, es una rebeldía completa a Dios, pero nosotros determinamos cómo hacerlo. No le preguntan a Dios, nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. Hay una autosuficiencia, yo puedo, yo hago, yo lo logro. En Génesis 6:12 vemos cómo tristemente el hombre y la causa y el resultado del pecado grave que existe. Dice que Dios se asoma a la tierra y mira, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado afecta todo. Lo que estamos viviendo hoy en relación a la distorsión del matrimonio tiene su raíz desde Génesis capítulo 3. Desde ahí el hombre en su egoísmo, el hombre en su autonomía, el hombre viviendo de esta manera, hemos distorsionado y vemos que cada vez es peor el asunto. Cristo nos los dijo, el pecado se va a multiplicar. Vemos mentes, vemos ahí Romanos 1, léalo en su casa, no nos va a dar tiempo de examinar eso, pero véalo en su casa, cómo Dios dice, hace una revelación de que Dios entrega a su pecado al hombre, Dios entrega a sus concupiscencias, y cada vez vemos un deterioro mayor en lo que llamaríamos la moral humana, es decir, lo que está bien, lo que está mal, y vemos que cada vez está peor, va empeorando, al punto en el que dice ahí los entrega, ¿verdad?, a la tontería, significa esa palabra, de sus propios razonamientos, es decir, su falta de funcionamiento ya mental. Entonces hay una afectación, las intenciones, la voluntad, y vemos que esto se refleja hasta en la ecología, dice el Señor, todo está corrompido. Esta palabra corrompido es la palabra shakhat. La voy a deletrear para aquellos que están haciendo anotaciones. Génesis 6:12, esa palabra que dice que estaba corrompida y después dice que su carne había corrompido su camino, es la palabra shakhat, que es S-H-A-K-J-A-T, shahat, que significa decaer, arruinar, dañar, demoler, depravar, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozar, hacer destrucción,
devastar, enloquecer, estropear, herir, matar, merodear, perder, pudrir, quebrantar, arruinar, violar. ¿Te das cuenta que no hay ni un solo significado positivo en todo esto? Todo es en relación a un deterioro. Esto es lo que ha habido el pecado. Es la realidad de la naturaleza caída del hombre. Y solamente en Cristo, solamente debido a Cristo, ahora las cosas tienen una restauración, tienen una renovación. En Colosenses 3:10 el Señor nos enseña a los hijos de Dios que una vez que Dios nos ha dotado de una nueva naturaleza, no nos podemos quedar inmóviles. No se trata de ninguna manera que estamos esperando ciertamente en la gracia, pero hay un esfuerzo en la gracia de Dios. Y ese esfuerzo está implícito aquí en Colosenses 3:10. Dice que nosotros ahora estamos revestidos del nuevo hombre, de una nueva naturaleza, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si ya estamos nosotros en Cristo, si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos la labor que tenemos que hacer, la decisión que tenemos que tomar, es en esa gracia de Dios seguir conociendo al Señor, seguir estudiando su palabra, escudriñando su palabra. Yo estoy escuchando su palabra, yo leo su palabra, yo vengo a estudiar su palabra, yo estoy ahí, ¿verdad? Yendo más allá de solamente una lectura casual. No, yo vengo a alimentar mi espíritu con la palabra de Dios. Y en eso va a haber una restauración del pecado. Permítame leerle Colosenses 3:10 en la Nueva Biblia de las Américas. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, cuando viene esta nueva naturaleza, Dios nos capacita, dice 1 Corintios 2, a entender las cosas espirituales. Ya no, un hijo de Dios ya no puede quedarse con una perspectiva terrenal y natural de las cosas. Ya no podemos estar analizando todo en función a lo que las teorías y la filosofía de este mundo y las teorías psicológicas nos dicen. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta las hendiduras, hasta lo más profundo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para discernir las intenciones y los pensamientos. Dios quiere llegar hasta ahí. La palabra de Dios tiene ese poder de llevarnos a darnos cuenta de cuál es nuestra naturaleza y que esa forma en que entendíamos nosotros las cosas. Ahora el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2, nos dota de una capacidad para entender las cosas espirituales. Ya no podemos nosotros estar basados y darle más importancia a las teorías psicológicas para arreglar nuestra vida, para reparar nuestras relaciones, que a lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Corintios 3:16 dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. No dice para algunas obras, no dice para algunas situaciones que vivamos, no dice nada más para lo que sucede dentro de la iglesia, no, para toda buena obra. Y si Dios nos ha encargado algo, hermanos, a nosotros como sus hijos, es nuestra familia. Y si Dios quiere que, y vamos a ver en un momento más, que podamos vivir de una forma diferente dentro de nuestra casa y de forma muy enfática dentro de nuestra relación matrimonial.
la que tenemos, o aquellos que están solteros, la que lleguen a tener. Volvemos nosotros al entendimiento de la naturaleza de criatura dependientes del Creador. Aquello que se perdió en la entrada del pecado, ahora en Cristo y abastecidos de su palabra, entonces nos vamos a dar cuenta de esa necesidad de depender personalmente, de decidir depender del Dios Todopoderoso. Esa es nuestra naturaleza. En los hijos de Dios, entonces, la unión matrimonial debe convertirse en algo que no tan solo pueda traerme una satisfacción o una felicidad, o tener hijos para dejar aquí una huella en mi vida o en la vida. No, debe ser algo en lo cual realmente sea Dios glorificado, se muestre la gloria de Dios. Permítanme decirlo de esta manera: se palpe a través de nosotros quién es Dios. Dice el apóstol y recuerda: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿A qué se refirió Cristo en Mateo 19 con los fariseos, con los religiosos de esa época? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Cuál es su referencia del apóstol Pablo para adoctrinar a la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que está Dios pidiendo que miremos para que nosotros caminemos en piedad, caminemos en santidad en nuestras vidas? Dice el Señor: como yo creé las cosas. Génesis 2:24. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el diseño de Dios es este. La forma en que Dios creó las cosas es esta. El diseño que exalta al diseñador es cuando se prueba que funciona y es satisfactorio. ¿Cuándo decides no volver a comprar esa bicicleta? ¿Cuándo decides no volver a comprar ese auto? ¿Cuándo decides no volver a comprar esa ropa, ese micrófono? Cuando no te funciona. Cuando dices: oye, me compré estos zapatos y en la primera lluvia se deshizo, no vuelvo a comprar esa marca, ¿cierto? Y por el contrario, si todavía tienes tu Volkswagen 1973, dices: no, estos salieron buenos, todavía funciona, todavía anda. Si todavía tienes ese refrigerador, ¿verdad?, que consume no sé cuánto, pero todavía está jalando, dices: estos eran los buenos, ¿cierto? Y entonces dices: ¿qué marca es? General Electric, etcétera, ¿verdad? La marca que sea. Ah, no, pues hay que comprar ese. Oye, ¿cuánto llevas con tu lavadora, prima? No, pues llevo como 15 años. Ah, ¿qué marca es? Porque esa es la que quiero comprar, porque quiero que me dure mucho. No quiero en un año volver a comprar una cosa así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque quien diseñó eso y quien lo hizo recibe una exaltación al ver lo que funciona y al ver lo que satisface. Y eso es lo que nos está implicando el Señor en relación a nuestro matrimonio. Es donde nosotros tenemos que llegar a buscar como prioridad en nuestra relación matrimonial, que vivamos en una unidad integral, irrompible, en cuerpo, alma y espíritu, porque esto es lo que el Creador definió en lo que acabamos de leer: dejar a padre y madre y unirnos a nuestra esposa, y los dos entonces ser una sola carne. Y si nosotros ponemos esto como prioridad en nuestras vidas, entonces tenemos que saber que Él va a abastecer de todo lo que sea necesario. Va a abastecer, nos va a guiar en todas las cosas si nosotros oímos su voz
y la valoramos en nuestras vidas como lo más importante. Esta es la definición de Dios. 1 Corintios 7:28 nos responde tal vez a la pregunta que tú te estás haciendo en este momento. Dice 1 Corintios 7:28: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y él dice así, y yo se los quisiera evitar. Y si tú lees el contexto, pues está diciendo Pablo, pues es mejor que estés casado si no tienes un don de continencia, ¿verdad? Pero ¿qué nos está advirtiendo aquí el Señor? ¿Por qué digo que te está respondiendo a la pregunta que tal vez te estás haciendo? Bueno, pues si es tan maravilloso, si se trata tan, si Dios lo diseñó así, entonces ¿por qué estoy sufriendo ahorita? Y la respuesta ya la tenemos en lo que vimos antes, solo que quiero enfatizarlos ahorita en palabras explícitas del apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. A ver, pero si te casas, ¿va a haber vida y dulzura? Bueno, en algún sentido sí, pero déjame decirlo más. ¿Vas a ser libre de conflictos? ¿Nunca vas a tener un problema con tu esposa? ¿Nunca vas a tener una diferencia? ¿Nunca te vas a sentir mal? ¿Nunca te van a dar ganas de echarte a correr de ese matrimonio? No, porque aquí dice el Señor que va a haber aflicción de la carne, va a haber problemas. El pecado hace que no sea una relación libre de problemas el matrimonio, pero somos trabajados por Dios en él. ¿Qué es lo que se ve afectado en el matrimonio de nosotros mismos? Mira, tú puedes decir mis sentimientos, estoy muy herido, me fue mal, es que no, ¿sabes qué es lo que más se afecta? El ego. Porque ese ego siempre está buscando imponerse. Pero si nosotros miramos a Cristo, si nos llenamos del conocimiento de Dios, eso nos va a hacer morir a nosotros mismos. Déjame ponerte un par de ejemplos. Cuando te enojes por alguna situación en tu casa, en tu familia y explícitamente en tu matrimonio, recuerda lo que dejó Cristo en la gloria por nosotros. Es una buena herramienta. De hecho, Filipenses 2 nos dice eso. La carta a los Filipenses se escribe precisamente porque había conflictos en la iglesia. Vemos ahí en el capítulo 3 y 4 que Pablo insiste mucho en relación a vivir en la humildad y en relación a depender de Dios, porque había problemas ahí en la iglesia. ¿Y qué dice Pablo para convencerlos de que esos problemas deberíamos de continuar como iglesia? ¿Qué es lo que utiliza? Utiliza el ejemplo de Cristo, de la humildad de Cristo. Y ahí en Filipenses 2 nos enseña y dice, ¿sabes qué? Ser humildes, tener esta actitud que tuvo Cristo, que fue humilde. Y no se aferró a ser como Dios, sino se hizo hombre y vino a vivir aquí en la tierra y sufrió la peor humillación yendo a la cruz del Calvario. Entonces esto es un buen ejercicio. Y dice ahí mismo, ¿verdad?, cómo vivir en humildad, mirando a los demás, estimando a los demás como superiores a mí mismo. La carne me invita a lo contrario. La carne me invita a subirme a mi sillita, a mi pedestal de merezco. ¿Y por qué me hablas así? Y tienes que hacer, y yo tienes que decir, y yo ser el que domine, yo ser el que busque la satisfacción. Entonces, cuando te enojes, cuando pienses que estás perdiendo el control, recuerda lo que dejó Cristo. Cristo dejó, en Apocalipsis lo puedes ver,
un lugar donde habitaba con su Padre, un lugar donde disfrutaba la presencia con su Padre, un lugar donde todos los seres celestiales le alababan, un lugar donde había luz perpetua, no había nada de oscuridad. Todo eso lo deja el Señor por meterse en un vientre oscuro, en donde había silencio, en donde había rechazo, donde había pecado aquí en la tierra. Otro ejemplo. Cuando sientas que estás exigiendo atención, cuando exijas beneficios, piensa que Cristo, antes de partir de este mundo, lavó los pies de los discípulos, incluyendo a Pedro, que unos instantes después, y Cristo lo sabía, le iba a negar. No una vez, no 2 veces, 3 veces. Cuando pienses que has sufrido mucho, considera por un momento que nuestra mente no puede alcanzar a comprender lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, no tan solo por los clavos, la corona, no tan solo por los latigazos. No, eso nada más fue un ejemplo de lo que cargó Cristo, de la ira de Dios, porque eso dice en Gálatas, la ira de Dios, la propiciación por nuestros pecados, Romanos 3, cayó sobre de él lo que merecíamos todos nosotros. Tenemos que llenarnos de lo que la palabra de Dios enseña, y esto es lo que nos está impulsando a mirar el apóstol Pablo. Ahora, Dios nos creó ciertamente diseñados al mismo tiempo para disfrutar de lo creado. Un ciego no puede mirar la belleza de los colores de un cielo en el atardecer. ¿Has mirado un cielo al atardecer o al amanecer? Ese cielo azul que lo ves al mediodía, al atardecer se empieza a reflejar unos colores rojizos, a veces hasta rosados, y empiezas a ver eso, de esos colores diferentes. Es algo hermoso. Dios nos creó con la capacidad de tocar, ¿verdad? Tú, por ejemplo, tocas un pétalo de una rosa y sientes lo terso que es y dices, wow, qué bonita rosa. Y si tú le quitas por ahí, ¿verdad? O le exprimes ese pétalo, o ayer estaban cortando pasto enfrente de nuestra casa, estaban cortando pasto y me dijo, ay, qué rico huele el pasto cortado, ¿verdad? Cuando llueve, qué rico es que está, huele a tierra mojada, qué rico. Dios nos creó con capacidades para disfrutar de lo bueno que Dios es en su creación. ¿Por qué menciono esto? Porque no es el asunto solamente de mirar todo lo negativo, sino también alcancemos a vislumbrar lo bueno que es, y tal vez muchos de nosotros ya lo hemos olvidado. Ya no hemos estado conscientes de esas bondades de Dios mostradas en lo que creó. En especial el matrimonio también le dio esas características. En Proverbios capítulo 5, versículo 19 nos habla de esa forma en que el Señor nos hace también disfrutar de esta relación con el esposo, con la esposa. Dice Proverbios 5:19, el libro de Cantares expresa en diferentes formas y de forma muy poética también estas bondades de Dios, esta bondad de Dios manifestada en su creación. Dice Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aquí los autores de la Reina Valera 60 pusieron esta palabra, no estoy seguro por qué, pero si tú analizas el léxico que se utilizó, las palabras que se utilizaron, la Nueva Biblia de las Américas nos da una mejor traducción. Fíjate lo que dice la Nueva Biblia de las Américas de este versículo de Proverbios 5:19.
amante sierva y graciosa Gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Estas palabras de Proverbios 5:19 están dirigidas a esa relación física, sexual, con la que Dios nos creó con capacidades para disfrutarlo. Pero también ahí cuando habla ahí que se traduce la palabra amada, sierva amada o amante sierva en la nueva Biblia de las Américas, y después dice su amor te embriague para siempre, ahí está dirigida esta palabra a lo emocional y lo sentimental. Cuando nosotros hablamos de teología y de las decisiones que tenemos que hablar y de que tenemos nosotros que pensar y razonar y aprender y memorizar y todo esto que proviene de situaciones intelectuales es bueno, no quiere decir que nosotros estemos exentos de sentir o de percibir emociones. El asunto es que tenemos que tener el límite, porque vivimos en un tiempo en donde se ha exaltado eso como un ídolo. Pero no quiere decir de ninguna manera que un cristiano no pueda sentir, ni pueda disfrutar, ni puedas vivir al contrario. No te puedes imaginar a alguien gozoso que tiene la cara, ¿verdad?, así para abajo. ¿Sí entiendes ese? ¿Sí? Así, para abajo. Estoy gozoso en el Señor. Ay, caray. Eso no es. ¿Cómo expresa el salmista su gozo? Has cambiado mi lamento en baile. O sea, está hablando de que el gozo se demuestra. No es algo que sea pecaminoso. No, mucho menos esto. Venimos de una corriente ideológica religiosa en que nos han hecho pensar a muchos de nosotros que la sexualidad es algo sucio. Es algo que por ahí entró el pecado. No es cierto, la Biblia no habla de eso, al contrario, habla de esto como la forma en que nosotros de hecho vamos a darle continuidad a lo que Dios hizo al crear al hombre, y que Dios nos dio esa capacidad a través de las relaciones sexuales. De hecho, si tú analizas la mentalidad judía, hebrea en relación con esto, así lo describen. Esta palabra amada, amante, amor, es la palabra ahav del hebreo, que significa afecto, amador, amigo, deleitar, enamorado, gustar, querer. Si tú examinas en Cantares, se utilizan 3 términos en Cantares en el hebreo: dod, ahav, que acabamos de leer, y rahá. El primero habla de lo que ya hablamos, de estas caricias, de esta cuestión física, de las relaciones físicas, es dod. En el segundo que ya vimos es ahav, que habla de ese caminar juntos, de ese deleite, de ese estar juntos y disfrutar a nuestra familia, de emocionarnos, de hacer lo que nos agrada, hacer un picnic, de hacer, no sé, lo que te guste a ti hacer con tu familia. Pero qué grato es eso, y no está peleado con el diseño de Dios de ninguna manera. Pero también incluye en la relación rahá, que es un amor por decisión, que es un amor que se mantiene a pesar de la adversidad. Esta palabra rahab es lo que se compara con la palabra en el Nuevo Testamento y que utiliza aquí Pablo para hablar acerca del amor de Dios, y que también el amor que el esposo debe de tener por la esposa, que ya vimos la semana pasada. Esto es bueno, pero lo tenemos que llevar a su lugar más sublime. Esto es bueno, es disfrutable, pero tenemos que entender cuál es el verdadero llamado en la implicación en el Evangelio, que nos va a llevar precisamente a amar como Dios nos amó. Regresamos a Efesios 5:32, que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y regresar al diseño original, siendo ya hijos de Dios, estando en Cristo, nos va a permitir disfrutar de ese modelar el Evangelio, que era un misterio, pero que ahora en Cristo está siendo revelado. El matrimonio representa, refleja, testifica al mundo el propósito eterno
de Dios, como ya lo mencionamos, como decía Jonathan Edwards. Esto es lo que nos está diciendo. Así como Cristo amó a la iglesia, así como la iglesia se sujeta a Cristo, entonces nosotros estamos teniendo ahora esa bendición y ese privilegio. Ahí es donde radica la importancia de vivir en todas las virtudes matrimoniales requeridas, que es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Un matrimonio que permanece, un matrimonio fiel, un matrimonio que perdona, que muestra gracia al soportar y perdonar, un matrimonio de amor sacrificial, de respeto y de sujeción alegre. No pienses que te estás sujetando a tu marido si todo el tiempo estás con tu carota. Con todo respeto, hermanas, ¿verdad? Es decir, bueno, pues ya dijo, pues ya, ni modo, niños, vámonos, órale, escuincles, pues hay que decir, pues él dijo, vamos a hacerlo. Eso no implica la palabra sujeción. Es caminar juntos, saber que estamos bajo la bendición de Dios. La esposa del pastor John Piper, su nombre es Noel Piper, dijo esta frase: es imposible sobreenfatizar que el matrimonio es un modelo de Cristo y la iglesia. Es una figura de Cristo y la iglesia, es una figura de su amor incondicional. Es algo que impacta, que va a impactar este mundo cuando nosotros caminemos en unidad, en unión, en una unión en todas las cosas, que nos podamos ver de esta manera como esposo y como esposa, que nosotros aconsejemos a nuestros hijos para que busquen esto, una unidad completa, un caminar juntos. No que veas a tu hijo y que digas, no, mejor no le digas a tu esposa cuánto ganas. No, guárdate ahí tantito, ¿verdad? Y eso o sea, esos consejos, ¿de dónde emanan? ¿De un concepto bíblico o un concepto humano en que creemos nosotros nuevamente orgullosos que tenemos la solución a todos los problemas a nuestra manera? Dice la Nueva Traducción Viviente: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Representamos a Cristo y la unión con su iglesia, definido por la abnegación de Cristo en la cruz. Y la gloria es la gracia. Y cuando entendemos esa gracia, eso va a anular nuestro orgullo, eso va a anular nuestro servilismo entre esposos. Hay mucha satisfacción personal dentro del matrimonio, pero todo eso es un camino a un fin, porque mira, nuestro matrimonio se va a acabar aquí en la tierra y lo que va a perdurar es lo que tengamos con Cristo. Y parte de lo que Dios nos está encargando a nosotros es que podamos reflejar aquí en la tierra quién es Él. Es un gran misterio, dice, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y termina el apóstol diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No hay superioridad. Dios nos creó así, examínalo por donde lo quieras ver, en lo físico, en lo espiritual, en lo almático. Dios nos creó con esas características. A la mujer con una necesidad de ser amada y al varón con una necesidad de ser respetado. No estés esperando que tu esposo tenga logros para que lo respetes. Es una indicación de Dios por obediencia a Dios. La cumbre de la gloria de su gracia y amor es la entrega en la muerte de Cristo. No estés esperando a que tu esposa sea una buena persona para tu criterio o una persona digna de tu amor. No, hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Tener este objetivo es lo que eleva de una forma sin medida al matrimonio. Es una relación complementaria, no competitiva. Somos uno. No respetarnos o no respetar a tu esposo
está diciendo que la iglesia no hace y no es valioso que siga a Jesucristo. David Platt dijo en su libro Contracultura: creados por Dios para ser una misma carne, un vínculo físico entre dos cuerpos, donde la unión más profunda se encuentra en el punto más intenso de diferencia. Complementarios, pero unidos. Y esa unión va a ser tan hermosa en el cuerpo de Cristo, que es la luz que el Señor nos ha dejado, es parte de la luz que Dios nos ha dejado para que el mundo de tinieblas pueda ser impactado. La relación matrimonial es satisfactoria, también dolorosa, y todo se va a acabar con la muerte física, pero la unión con Cristo va a prevalecer eternamente. Permíteme terminar con las palabras de un hombre que en la época de la Alemania Hitler fue capturado y llevado al martirio, y él desde ahí escribió algo que se llamaron cartas y apuntes desde el cautiverio. Él, cuando sufrió este cautiverio, estaba comprometido, y él escribió esto precisamente para poder señalar lo que el matrimonio es. Es Dietrich Bonhoeffer. El matrimonio es más que el amor del uno por el otro. En el amor usted ve solamente el cielo de su propia felicidad, pero el matrimonio lo coloca en un puesto de responsabilidad para con el mundo y con la humanidad. Su amor es una posesión privada, pero el matrimonio es más que algo personal. Es una posesión y un cargo. Tal como la corona y no solamente la voluntad de reinar hace al rey, así también es el matrimonio, y no simplemente el amor del uno por el otro lo que los une a la vista de Dios y del hombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos eleva los conceptos a una dimensión espiritual, a valores que nosotros adquirimos, que son los tuyos, que son los que tú tienes y que queremos nosotros vivir, experimentar, predicar, proclamar para tu gloria, para que tú seas honrado como Dios, para que el mundo pueda conocer la realidad de quién eres tú. Ayúdanos, Señor, para que vayamos conociéndote más, conociendo tu palabra, y entonces comprendamos que lo que tú haces es maravilloso. Y aun cuando pueda implicar dolor, ya no tengamos miedo a sufrir, porque tú eres nuestra consolación, tú eres nuestra restauración, tú eres el que nos mantiene y nos guía a vivir como Cristo. Danos humildad, Señor, que es tan necesaria para poder vivir tu evangelio. Ayúdanos a mirar. Recuérdanos, Señor, en esos momentos en que somos tentados a no ser como tú, a no vivir como tú, a no pensar ni hablar como tú. Recuérdanos lo que hemos aprendido de ti y que eso nos humille, que eso nos haga, Señor, cambiar nuestra actitud, cambiar, Señor, esa situación desagradable de pecar por obediencia a ti. Danos sabiduría, danos entendimiento, haznos como tú, Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.